Hermanos, hermanas, gracias por estar aquí esta tarde. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con vosotros y estaremos con el Señor, es cierto, pero estamos con el Señor. Mira, Enrique, estoy de acuerdo contigo en que no te guste la copa, pero es que hay alguien más al que no le gusta la copa. Alguien gritó un día en un huerto de olivos: Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible, no la quiero beber, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Señor. No le gustaba la copa. Hay cosas que no nos gustan, pero por obedecer al Señor vamos y las hacemos. Se cuenta la historia de un individuo, debe ser una leyenda, creo que ya lo he contado alguna vez, lo mismo me lo habéis escuchado. Una leyenda de que un hombre había estado divirtiéndose y demás, iba allí un poco de eso, ¿no? Un poco, en Asturias decimos beodo, cuando uno bebe un poco de más y está alegrote y tal, y ese va beodo. Bueno, pues este hombre, dice la leyenda que estaba en un lugar, en un municipio de aquí de Madrid, y entonces tenía que pasar por un pequeño río, y había dos piedras allí, y resulta que ese río partía los distritos. Uno se llamaba Pinto y otro se llamaba Valdemoro, y él decía: ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro, estoy en Pinto, estoy en Valdemoro. Y claro, como no controlaba muy bien, en una de esas, y se cayó en el charco, allí en mitad del río. Levantó la cabeza y dice: ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Es una historieta que tiene su gracia, pero la he querido poner aquí para ilustrar un poco lo que vamos a hablar hoy. Si habéis recibido la invitación, ponía entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Eso, pues eso es, entre Pinto y Valdemoro. No es que yo quiera ilustrar esto que os voy a leer. Podéis abrir vuestra Biblia si queréis, en Timoteo. Capítulo 2, versículo 11. Perdona, ¿es Timoteo o Tito? Tito. Ahí, muy bueno. Si yo sé eso, te hubiese dado más versículos para... Yo es que no sé hacer un PowerPoint, lo siento mucho, pero muy vieja. Bueno, leemos. Recordad la leyenda urbana, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro. Vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que estaremos con Él, decía Enrique, que le veremos cara a cara, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo por nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. La iglesia, un pueblo de Dios, de Cristo, comprado por Cristo, comprado por la sangre, la muerte de Jesucristo. Y a todos los que le reciben, decía Enrique, a los que creen en esto, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pueblo propio, celoso de buenas obras. No es que yo quiera con esta leyenda urbana decir que Pinto es la manifestación de la gracia de Dios y que Valdemoro es la manifestación de la gloria de Dios. No, no quiero decir eso porque es imposible y sería mentira. Pero lo que quiero ilustrar es que este hombre que andaba por el mundo de acá para allá, con sus alegrías y sus tristezas, y quizás estaba alegre en ese momento por olvidar sus tristezas, se cayó en el medio, se cayó en el límite, se cayó en el agua, se cayó en el río. Y sí quiero ilustrar algo con este Señor delante de vosotros que ha ocurrido en mi vida. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sed más bien llenos del Espíritu Santo. Y es que cuando pensamos en estas dos áreas, la manifestación gloriosa del pasado, la gracia de Dios se ha manifestado, la manifestación de la gracia de Dios. Él dijo antes, no es que yo no haya hecho estas cosas que he leído aquí, porque sí, he sido mentiroso. Y yo he sido algo más que eso, algo más, que está ahí leído en ese. He sido homicida. He sido traidor, cobarde. Pero hoy estoy aquí delante de vosotros diciendo que Cristo me ha salvado. La gracia de Dios me ha salvado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. A todos, como Enrique dijo, a los que le reciben. Dios le da la gracia de salvarles. Un poco después de que Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní dijera que si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Un poquito después vinieron a apresarle y a llevarle porque le iban a juzgar injustamente y le iban a llevar a la cruz, e iba a derramar su sangre e iba a morir allí en la cruz. Por ti, para que vinieras a Él. Y por mí, para que fuera Él, para que creyera que Él moría por mis pecados, por mis abusos, por mi indolencia, por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia, por mi insensatez, por mi imprudencia, por mi desamor, por mi inmoralidad. Jesucristo murió por mí. Y también por ti. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ofrece a todos. Venid a mí, decía Jesucristo. La Biblia nos habla de huir. Huye del pecado. Huye de la fornicación. Huye del adulterio. Huye del latrocinio. Huye del robo. Huye. Sal corriendo. Pero venid a mí, y hallará descanso vuestra alma, y hallará refugio vuestra alma. Pues os digo que un poco después de que Cristo hiciera esta oración, sabiendo lo que le iba a ocurrir, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Porque Cristo vino a obedecer a Dios.
No hablo nada de mí mismo, decía. Lo que oigo al Padre, eso es lo que os comunico. No hago nada por mí mismo. Las obras que el Padre me da que haga, esas son las que hago. Y vosotros las haréis también, más grandes. ¿Qué cosa? Pues vuelvo. Un poco después de que Jesucristo dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Vinieron a apresarle, le rodearon, le cogieron. Y uno de sus discípulos sacó un cuchillo y empezó a dar mandobles allí, para arriba y para abajo. ¡Pah! Y dice la Biblia que le cortó una oreja a un individuo. Y dice el relato que Jesucristo tomó la oreja, se la puso en su sitio y quedó curada. Y le dijo a este hombre que le quería defender, quieto, el que a hierro mata, a hierro muere, pero quieto, quieto, porque si nos defendemos, si no tomamos de la copa amarga, si la desechamos porque no nos gusta, ¿cómo se cumplirá la voluntad de Dios? ¿Cómo se cumplirá? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Jesucristo es la gracia de Dios encarnada, la gracia de Dios para nosotros, los seres humanos perdidos y podridos por el pecado, la avaricia, la soberbia, la lascivia, la concupiscencia que nos lleva a desear todo lo malo. Todo lo que no agrada a Dios. Y para romper eso, la gracia de Dios se tuvo que manifestar. No es que no hubiese gracia antes del nacimiento de Jesucristo. Si lees la Biblia, el Antiguo Testamento solo habla de gracia y misericordia de Dios. Pero en un momento determinado, en el tiempo y en el espacio, Jesucristo se encarnó, nació, la gracia de Dios se manifestó. Manifestarse quiere decir que se hace presente, que se hace visible, que se hace palpable algo que estaba oculto. La gracia oculta de Dios se manifestó. Y también nos dice, un poco más adelante, enseñándonos, se me va el tiempo, enseñándonos que renunciando a la impiedad es el no deseo de conocer a Dios para nada. Eso es impiedad. Impiedad es no tener deseo para nada de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de tener compasión con Dios, pasión por Dios. La impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Aquí estamos en el río de la vida. Aquí estamos tumbados en el suelo, entre dos áreas, entre la manifestación de la gracia de Dios que fue en el pasado y la manifestación de la gloria de Dios que vendrá en el futuro. Y aquí estamos los seres humanos como aquel paisano de, no sé si de Pinto o de Valdemoro, en el río de la vida. ¿No sabéis que Dios se ha manifestado para vuestra salvación? Venid a Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta por la que debes de entrar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venid a mí y viviréis.
Ahora, entre estas dos manifestaciones, entre estas dos áreas, como el hombre de la leyenda, nosotros caemos en mitad del camino de la vida. Y ahí podemos hacer estas cosas. No nos ha salvado solo para limpiar nuestras lágrimas en el cielo. No. Eso es una consecuencia gloriosa después de la manifestación bienaventurada y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No nos ha salvado solo para eso. Nos ha salvado para vivir, para renunciar y para vivir, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos que tenemos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto es la manera de vivir que tenemos que desarrollar nosotros hasta aquel día cuando se manifieste la gloria, porque la gracia ya se ha manifestado. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se dio a sí mismo. Hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Y fue entregado. Y no permitió que le salvaran, que le defendieran. Un hombre, él le dijo a ese: ¿no crees que si yo clamo pueden venir legiones de ángeles aquí a defenderme? Pero si hacemos eso, ¿cómo cumplimos la voluntad de Dios? ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Salvar a los hombres, salvar lo que se había roto, lo que se había perdido. Y además se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, librarnos, comprarnos de toda iniquidad, de toda servidumbre, y purificar para sí un pueblo propio. Cristo nos ha salvado y Cristo nos va transformando de gloria en gloria. Todos nosotros los verdaderos creyentes, la vida es como que miramos en un espejo la gloria del Señor, lo que Él es y manifestará. Y seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ese es nuestro llamado. Cuando estamos aquí tumbados entre estas dos áreas, la pasada, la manifestación de la gracia, y la futura, la manifestación de la gloria, Cristo, Dios, la gracia de Dios, está formando en nosotros un hombre, una mujer, un ser humano nuevo, cambiando los malos pensamientos, cambiando las malas intenciones, cambiando las malas inquietudes, cambiando la desorientación y la oscuridad de nuestra vida, la adversidad, el dolor, el sufrimiento, para hacer de nosotros hombres, humanos, semejantes. ¿A quién? A Cristo, el hombre perfecto, el hombre que no, aunque le daba cosa la copa, tomó de la copa hasta las heces, dice, hasta el final, hasta lo más amargo, la muerte. ¿La muerte? ¿El dador de la vida murió? Lo más amargo que tomó Jesucristo es tu pecado. Tu pecado y el mío. Esas son las heces de la copa que Cristo tomó. La aberración, la perdición, la perversión de mi vida. Él lo tomó y lo llevó sobre la cruz, sobre el madero, y allí murió y allí derramó su sangre. Y dice la Biblia que si creemos en Él, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Eso es lo que significa, les da potestad de ser hechos hijos de Dios.
A un hombre religioso Jesucristo le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Tenía que recibir a Jesucristo, pero algunos que ya lo habían recibido, la noche antes de esto que os estoy contando, la misma noche antes de ir al huerto de Getsemaní, estaban allí después de cenar, que es lo que nos ha leído Enrique, tomó el pan, este es mi cuerpo, tomó la copa, participad de él, este es el símbolo, tenéis que participar, tenéis que comer de mí, tenéis que ingerirme, tenéis que formar parte de mí. Pues después de eso, de darles esa enseñanza, haced esto en memoria de mí. Yo no tomaré más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando vuelva. Aquel día, la manifestación gloriosa. Pues se arrodilló delante de ellos, les sentaría por allí al lado y empezó a lavarles los pies. Empezó a lavarles los pies. Porque él no había venido a servir, no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y lo manifestó lavándoles los pies. Pero el Señor, el Hijo de Dios, el descendiente del rey David, pero ¿cómo? Lavando los pies a sus discípulos, hasta que llegó a uno. Y le dijo, tú a mí no me lavas los pies. Esto es una interpretación privada, y libre, muy libre de aquel evento. Dice, no, tú a mí no me lavas los pies, no. Amigo mío, si no te lavaré los pies, no tendrás nada que ver conmigo. ¿Cómo? ¿No? Entonces, entero, aquí me quito el saco lávame entero. No, ya estás lavado. Ahora solo tienes que ir y lavarte los pies. ¿Qué estaba diciendo? Todos los que habéis venido a mí no somos transformados de una situación práctica a otra, lúdica y maravillosa. No. Vamos siendo transformados en nuestra cabeza, en nuestro corazón, por la obediencia a aquel que nos salvó, aquel que murió por nosotros, aquel que en su gracia nos dio de su Espíritu. Sí, un día estaremos con Él cara a cara, pero estamos con Él ahora porque nos ha dado de su Espíritu. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis, creyentes en Jesucristo, hijos de Dios, que formáis la iglesia del Padre? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros y que no sois vuestros y que habéis sido comprados por sangre, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues si lo sabéis, tenéis que obedecer al Señor, porque ya no sois vuestros. Os habéis rendido, os habéis entregado a Él, le habéis recibido como Dios, como el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. Porque la gracia de Dios se manifestó y Cristo vino y nos salvó. Y vamos siendo lavados por el agua de la vida, del río de la vida, de la palabra de Dios. Y tenemos que vivir sobria, justa, piadosamente, con la esperanza, con los ojos, con el sentimiento puesto en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que ocurrió en el pasado y algo que está por venir y nosotros hemos caído en el medio. Algunos dicen, jolín, los cristianos, los evangélicos, sois la repanocha, dicen en mi pueblo. ¡Buah! Siempre estáis hablando de lo mismo, tío, de una cosa de hace no sé cuántos años, cientos y cientos, miles de años, una cosa antigua. La gracia de Dios se manifestó.
Y luego nos habláis de algo, de un futuro que vete tú a saber, chico. Es que soy la leche. Pues no, señor. No, señor. Estamos hablando de que estamos entre Pinto y Valdemoro, que estamos entre la gracia de Dios que se fue manifestada y entre la manifestación de la gloria de Dios que vendrá otro día. Algunos en las iglesias profesan conocer a Dios, dice aquí en Tito, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que Cristo nos salvó para que vivamos en buenas obras, deseando las buenas obras, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y Cristo nos va purificando día a día, momento a momento, año tras año. Y tenemos que dejarnos lavar los pies como aquellos discípulos y no ser rebeldes como aquel. No, a mí no me laves, que yo no merezco que me laves. Sí merezco que me laves, Señor. Es en tu gracia que yo no puedo hacer nada para salvarme. Lávame, límpiame, purifícame. Cuando Él se manifieste en el futuro, si vivimos conforme a lo que Él nos dice y nos enseña en sus mandamientos, no huiremos de Él avergonzados. Entonces sí gozaremos, cantaremos, lloraremos porque no hemos entendido hasta ese momento todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice un poco más adelante en el 3, capítulo 3, verso 4, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. La bondad de Dios, Cristo, la bondad de Dios, nos salvó, nos redimió. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que no las hemos hecho, como muy bien nos recordaba Enrique, sino por su misericordia, por su amor, por su ternura, por tener un corazón, por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó porque nos lavó, caímos en el río y vamos en la vida siendo lavados por el Espíritu de Dios, por el agua de la palabra de Dios, por el lavamiento de la regeneración. Ha transformado nuestro corazón, ha hecho un trasplante en nuestro corazón, donde antes había latrocinio, envidia, mentira, lascivia. Aquí fíjate lo que decía de los estaba en Creta este hombre, le dice Pablo, fijaros, hablando de los cretenses, ¿no? En el 1:12, uno de ellos, su propio profeta, su propio intelectual, poeta, profeta en cuanto que lo había escrito mucho tiempo antes de que Pablo lo dijera, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vaya lista, ¿no? Yo estoy ahí también. Los españoles, no solo los cretenses. ¿Quién fue? Fernando Savater, quien escribió. Los españoles y los 7 pecados capitales. ¿Verdad? Leer el libro, te vas a ver identificado, pero no da solución a eso, o da una solución filosófica. La solución está aquí en Cristo, en la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, la gracia de Dios se manifestó
pagó el castigo de nuestros pecados, llevó Él nuestro juicio, sufrió nuestro juicio, murió nuestra muerte, por su para que justificados por eso, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos pueblo nacido de Dios, nación santa, y somos coherederos con Cristo de su gloria. Y estamos en el camino, y tenemos que ir limpiándonos. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, prosperará. Pero el que los encubre, el que los tapa, el que los disimula, bueno, aquí en el local o en la calle cuando me encuentro con mi vecino creyente, hola, pero cuando nadie me conoce y nadie me ve, Dios sí te ve, hombre. Si confiesas tus pecados y caes y te arrepientes, prosperará tu camino a la gloria. Pero si lo encubres y lo tapas, no prosperarás. Termino con esto, me he pasado unos minutos ya, pero mirad, tenemos que hacernos un examen personal dentro de nosotros. Tenemos que hacernos un examen para mirar a otros también. Hay unas pruebas y el apóstol Juan nos escribe esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Eres de Cristo? ¿Guardas sus mandamientos? Algunos sí, algunos no. En el que no, arrepiéntete y apártate y obedece. Si guardamos sus mandamientos, sabemos que Él está en nosotros, que le pertenecemos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero no es mentiroso para condenación. Es mentiroso porque tiene la condenación. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, por estas cosas. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, haciendo el bien, tratando a los demás de misericordia, exaltando al Padre, dando gloria a Dios, manifestando. Este mismo escritor de esta carta escribió al final de su evangelio: todas estas cosas os he escrito para que sepáis, porque se podían haber escrito otras muchas cosas de Jesucristo, pero estas cosas os he escrito para que sepáis y creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida eterna. ¿Sabes si estás en el Señor? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es Dios, hay una cuestión teológica, se llama. Esa es la prueba doctrinal. ¿Lo creo? Bien. Pero tener cuidado con decir solamente lo creo, lo acepto, lo voy y luego vivo como quieras. Porque en ese momento que tú dices lo creo, estás obligado a vivir de una determinada manera, enseñándonos a vivir justa, piadosamente, y otro que se me ha olvidado ahora. Segunda prueba para saber si soy del Señor: el amor. El que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, esto dice que es mentiroso
Dos cosas por las que podemos mentir. Si decimos que somos de Dios y no le obedecemos, ¿no creemos que Jesucristo ha venido en carne? Si decimos que somos de Él, que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, si hay alguna actitud de rabia, de rencor, de tal, con alguien, arréglalo, confiésalo a Dios. Él te dará el valor de confesarlo al otro. Esa es la segunda. Y la tercera, ¿cuál es la tercera? Se me ha olvidado. A ver, aquí está leyendo. Esto, me he liado. La primera es doctrinal. Primero, que la gracia de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios para nosotros. Segunda prueba es la ética, la obediencia. Vivo, actúo, no como me da la gana, no como he aprendido, no como lo he hecho hasta aquí, sino que ahora que tengo a Cristo, vivo en obediencia a Cristo. Esta es la prueba ética. Y la tercera es la prueba social. Amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, miente. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, creer, obedecer, viviendo de una manera diferente y desarrollarnos mientras que se manifieste la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.